Elementos vocales. Constituye uno de los elementos más importantes a la hora de dar un discurso. Es una de las principales para obtener la atención del público al que se le está exponiendo el tema. Puede estar conformado por las características de la voz, el tono, el volumen, la fuerza en que se da las palabras. Esto sirve primordialmente para obtener la atención del público y dejar un mensaje claro y conciso. Cuando nos referimos a los elementos vocales de la comunicación, normalmente solemos referirnos a elementos como el timbre de voz, la fuerza que se imprime al hablar, una buena entonación, el ritmo de palabras, el volumen, etc. A continuación hablaremos con detalle acerca de estos elementos y las reglas que suelen seguir, haciendo hincapié en suelen, ya que diferentes situaciones suelen afectar la forma en la que estos elementos vocales intervienen. En cuanto al timbre de voz, varios locutores y profesores del sonido suelen definirlos de forma diferente. Sin embargo, la mayoría coinciden en que el timbre de voz es lo que una voz o sonido en general produce en los oyentes, lo que nos permite diferenciar dos sonidos si ambos sonidos están en la misma frecuencia y en la misma intensidad. La fuerza que se imprime al hablar se define por sí sola. Es la fuerza y el esfuerzo que ponemos al pronunciar las palabras, y suele variar. Por ejemplo, cuando hablamos en familia, con conocidos o con amigos en un entorno tranquilo, la fuerza de la voz es menor que cuando realizamos una exposición, discutimos o gritamos con alguien a distancia. La entonación es, valga la redundancia, el tono en que nos expresamos o referimos. La entonación es, valga la redundancia, el tono en que nos expresamos refiriéndonos a la agudez de la voz, así como también su gravedad. Por último, el ritmo de las palabras se refiere a la velocidad con la que pronunciamos estas mismas. Podemos lograr un buen ritmo de palabras siempre y cuando respetemos los acentos, las comas, el ritmo y cosas esenciales de la gramática, para despertar mejor el interés de los oyentes. Un ejemplo de un elemento vocal puede ser si se va a dar una orden. No es lo mismo si lo decimos con un tono bajo, sin entonación ni volumen alto, a que por ejemplo se diga la orden con un tono fuerte, con una buena entonación y con un volumen alto. También puede influir el vocabulario que usas. Por ejemplo, si vas a pedir una libreta, este es un ejemplo que se puede resumir bien, porque si tú lo haces de una manera incorrecta sería como ¿me puedes pasar la libreta, por favor? Y si tú lo haces de una manera mejor, pues entonces sería ¿me puedes pasar la libreta, por favor? Aprender a manejar nuestra voz al momento de hablar es uno de los factores indispensables para el desarrollo de una conversación. Debemos de mantener lo que son la voz, la entonación, el ritmo, la fuerza, el volumen y lo demás. Esto para tener una buena comunicación vocal con las demás personas, el cual tiene aproximadamente un 38% según los estudios de influencia en lo que es la comunicación al momento de hablar. Obviamente no solamente requerimos del elemento vocal, requerimos de los tres elementos, el cual es el verbal y el visual también. Estos tres elementos hacen que una comunicación sea lo más directa posible y tener una buena comunicación con el receptor. Además, esto puede en cierta forma beneficiarnos, ya que la gente recibirá una buena o una mala apariencia de nuestra personalidad. Es como dice Moravian, que él afirma que el tono y la calidad de la voz pueden determinar la efectividad del mensaje y la credibilidad del comunicador. La conclusión es que hay que tomar en cuenta nuestros tonos de voz, porque ellas también nos sirven para expresarnos, pero cada quien tiene un punto de vista de cómo ven las personas con su tono de voz, y con ellas las personas se dan cuenta del modo, porque hay distintas culturas y sociedades que van a tomar en cuenta también su tipo de tono de voz, lenguaje, dependiendo realmente de todo. Por ejemplo, si tú estás en Monterrey y te dicen en voz alta, es que a lo mejor te acostumbraste o nunca te habían tratado así, tú le ves como enojado o como realmente ya te comienzas diciendo, pues mira qué chido. Por así un ejemplo, pero si eres parte del sur o con un desconocido también aplica, por el tono de voz también aplica, entre si son amigos o no. En desconocidos se verán de mal humor, pero en amigos sí se llevarían bien.